Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Biblia e Israel, donde siempre estudiamos la palabra de Dios aquí en el lugar de los hechos. Y como ya te puedes dar cuenta, hoy nos encontramos nuevamente en Jerusalén para desarrollar la lección que nos habla acerca de la hora de la gloria, la cruz y la resurrección. Estamos con mi esposa en el Monte de los Olivos. En este lugar Jesús hizo la entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén, donde ves el Domo de la Roca. Es donde estuvo antiguamente el templo. Y hoy vamos a hacer juntos parte de la Vía Dolorosa, porque es aquí donde el Señor Jesús vino a morir. Es donde Él acá fue enjuiciado injustamente y vamos a ver que llegó la hora de su gloria. Lo que tanto Juan ha anunciado en su Evangelio, hoy vamos a ir a ver esos lugares para que la lección nos quede muy grabada acerca de cuánto nos amó el Señor y hasta qué punto estuvo Él dispuesto a llegar con tal de salvarnos a ti y a mí. Mi nombre es Gerardo Farías, soy pastor de la Iglesia Adventista aquí en Israel y quiero invitarte a que si no lo has hecho, te suscribas al canal. No te cuesta nada, ponle clic entonces a suscribirte, déjanos si es posible un me gusta y te quiero invitar a que también si esta lección está siendo de beneficio para ti, que la compartas con tus amigos. Reenvíasela por WhatsApp a alguien que tú crees que debe ver este video para que ellos también conozcan los lugares donde Jesús caminó y vino a hacer sus milagros y a entregar su vida por todos nosotros. Te voy a invitar a que podamos orar para pedir que el Señor nos dirija en el estudio de su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora rogamos que tú nos des tu Santo Espíritu y que Él pueda guiarnos en el estudio de esta lección y que al ver estos lugares, estas palabras queden bien grabadas en nuestros corazones acerca de lo que Jesús vino a hacer con tal de salvarnos. Dirígenos a toda la verdad, lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, acompáñenos entonces a desarrollar esta lección. Estamos en el lugar que tiene que haber estado la fortaleza Antonia. Según muchos creen entonces, este fue el lugar donde estaba Pilato y a donde trajeron a Jesús para ser enjuiciado. Hace algunos videos atrás hicimos este lugar por dentro, pero ahora solamente quiero que pensemos en lo que está escrito en esta puerta. Acá dice exe homo, que sería en latín para referirse a las palabras de Poncio Pilato acerca de Jesús. Es decir, Poncio Pilato, para poder de alguna forma complacer a los líderes judíos, azota a Jesús para ver si con esto ellos quedaban satisfechos. Pero la gente solamente pedía que Jesús fuera crucificado. Ahora, quiero que pensemos en las palabras, el intercambio de palabras entre Jesús y Pilato. Porque Jesús claramente sabía de dónde venía, sabía hacia dónde iba, sabía todo lo que estaba pasando, y Pilato, en este esfuerzo por hacer justicia, le hace estas preguntas a Jesús. Pero Jesús, Él habla acerca de su origen. Él dice que su reino no es de este mundo. Y Él dice que todo esto que está pasando era algo que Dios había autorizado. Entonces Jesús dice, yo doy testimonio de la verdad, y quienes son de la verdad oyen mi voz. Y Pilato pregunta, ¿qué es la verdad? Pero no se queda a escuchar la respuesta, sino que él sale. Estaba muy apurado. Si se hubiera quedado a escuchar a Jesús, bueno, no sabemos qué hubiese dicho Jesús. Pero Jesús, durante todo el Evangelio de Juan, él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Entonces Jesús es la verdad. Jesús es el camino. Jesús es la puerta de las ovejas. Él es el buen pastor. Y así como más adelante vamos a ver que María, al escuchar la voz de Jesús, lo reconoce, Pilato lamentablemente no escucha a Jesús y no se entrega a quien es la verdad. Pero este lugar que tiene esta inscripción, exe homo, este es el hombre, nos hace pensar entonces en lo que Pilato podía ver. Pilato solamente delante de él veía un hombre, inocente, pero simplemente un hombre. Y aunque hubieron testimonios de su esposa, por ejemplo, y de otros más que le dijeron, este tiene que morir porque se hace a sí mismo el Hijo de Dios, y aunque Pilato tuvo temor, el temor que él tuvo no fue suficiente como para que él hiciera lo correcto. Lo que él tenía que hacer hubiese sido lo correcto, liberar a Jesús. Pero en el corazón de Pilato lo más importante era conservar su puesto y quedar bien con los líderes judíos. Los líderes judíos lo amenazaron que si él liberaba a Jesús no era amigo del César, porque este hombre se hacía a sí mismo rey de los judíos y el César, el emperador, no podía tener entonces competencia. Tristemente los líderes judíos prefieren condenar a la nación antes que dejar libre a Jesús. Así que lo que ve Pilato, lo que ven los líderes es simplemente a un hombre. Pero Juan, en su evangelio, desde un principio, nos viene diciendo que Jesús es el Verbo y Él es Dios. Entonces la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Nuevamente, ¿quién es Jesús para ti? Porque lo ideal es que tú respondas, para mí Él es el Hijo de Dios, el Mesías. Y no es solamente un hombre, no es solamente un maestro, no es solamente un profeta. Él es el camino, la verdad y la vida. Y a diferencia de Pilato, tú tienes que creer en Él para alcanzar la vida eterna. Hoy en día, cuando tú recorres estas calles, ves a niños jugando, personas haciendo su vida normal, pero tienes que entender que tradicionalmente esta calle se la conoce como la Vía Dolorosa. Es decir, por esta calle transitó Jesús cargando su cruz. Cuando caminamos por estas calles de Jerusalén, es inevitable imaginar que Jesús por estas calles caminó cargando su cruz. Y cuando estuvo frente a Pilato, recordemos ese encuentro, Pilato le pregunta si era el rey de los judíos. Y Jesús le pregunta si es esto algo que él cree o sabe, o si alguien más se lo dijo acerca de él. Entonces ahora Pilato quien tiene que responder a esta pregunta y el juez se convierte en el enjuiciado. Pero quiero que pensemos en ese contraste, porque en esa entrevista que nos muestra Juan de Jesús con Pilato, vemos a Jesús en completo control de la situación. Él no tiene miedo, él no está asustado, él no está intimidado por estar frente al gobernador. Y el gobernador esperaba eso. Yo soy el que te puede liberar, yo soy el que puede salvarte la vida. Pero Jesús entiende de que para esto él había venido, esta era su hora. Así que a él lo vemos en completo control y vemos que Pilato se da cuenta inmediatamente de que si Jesús estaba ahí era por simplemente un asunto de los judíos. Él no quería nada que ver con esto. Y el relato de Juan es bien interesante porque nos muestra entonces una interacción bastante larga. Quienes se han puesto a ver bien minuciosamente lo que pasa, ven a Pilato entrando y saliendo en varias oportunidades. A Jesús lo juzga dentro de su casa, dentro de su palacio. Pero para hablar con los líderes judíos, él sale porque ellos no quieren entrar para no contaminarse. Los líderes judíos querían celebrar la Pascua y se entraban en la casa de este gentil, se contaminaban y no podían celebrar la Pascua. Nuevamente otra ironía, porque ellos no le dan a Jesús un juicio justo y eso ya era suficiente para que ellos no estuvieran calificados para celebrar la Pascua. Jesús, el Cordero Pascual como rey, entonces Pilato, al no poder liberarlo, lo entrega para ser azotado. El comentario bíblico mencionaba de que habían 3 formas de lacerar a una persona, pero la última, la más violenta, incluso quienes eran azotados podían morir en ese azote porque era algo brutal.
Pero había otro tipo de azote que era al parecer más simple, que fue el que al parecer Pilato usa, porque lo que él quiere hacer es mostrar a Jesús ensangrentado, pero como diciendo, miren, ya lo castigué, con esto debería ser suficiente. Pero cuando él saca a Jesús con este manto escarlata, dice que también los soldados cuando lo azotan ponen sobre su cabeza una corona de espinas. Esta la acabo de comprar, la venden acá en estos negocios y quise comprarla para poder mostrarla. Una corona de espinas es lo que los soldados tejen y ponen sobre la cabeza de Jesús. Entonces, esto es un momento donde ellos se burlan de Jesús. Le ponen el manto escarlata, le dicen salve rey de los judíos, una expresión que se podía usar para el emperador, ellos la usan para Jesús y ponen esta corona de espinas sobre su rostro, sobre su sien, sobre su cabeza. Entonces obviamente causando dolor y haciendo que el rostro de Jesús esté ensangrentado. Y es así como Pilato presenta a Jesús al público. Obviamente algo así tendría que causar empatía en la gente y decir, bueno, creo que sí, con esto ya se van a acabar las pretensiones de Jesús de ser el Mesías. Dice que ellos pedían a gritos, no, sácalo de acá, crucifícalo. Entonces, qué paradoja, qué contraste. Jesús, que es el rey, que está ahí parado frente a la gente, quizás firme, pero ensangrentado, quien debía recibir los honores del pueblo, quien era el Mesías, el prometido, el Hijo de Dios, está entonces completamente humillado, pero esta era la hora de su gloria. Porque Jesús dijo, miren, yo tengo que ser levantado para atraer a todos a mí mismo. Así que Jesús entonces, con todo eso, delante de toda la gente, Él está ahí y Él enmudece. Él pudiendo quizás decir algo o hacer algo, Él enmudece. Jesús, como cordero, fue llevado al matadero. Y este es el camino que tuvo que recorrer Jesús hacia el Gólgota, hacia el Calvario, hacia el Monte de la Calavera. Actualmente en este lugar hay una iglesia llamada la Iglesia del Santo Sepulcro, que es la iglesia donde se cree que estuvo ese lugar. Los primeros peregrinos descubrieron entonces este monte y esta tumba que se creía que podía haber sido la tumba de Jesús. Quiero que mires este lugar, es un lugar increíble, inmenso, donde se escribe la historia sagrada. Estamos en la iglesia del Santo Sepulcro. Esta iglesia, que en realidad son varias iglesias juntas, conmemoran el lugar donde Jesús murió y también donde Él fue sepultado y al tercer día resucitó. La iglesia es bastante oscura, pero creo que se puede ver a mis espaldas una parte bien importante. Esta es la base del Monte de la Calavera, del Gólgota. Entonces vamos a después subir para que tú veas el posible lugar donde pudo haber estado la cruz. Ahora estamos dentro de la ciudad. Muchos dicen, pero pastor, si la Biblia dice que Jesús murió a las afueras de la ciudad. Pero hay que entender que esta ciudad, Jerusalén, fue destruida muchas veces y cuando se reconstruye entonces cambió el lugar de los muros, quedando ahora la iglesia del Santo Sepulcro dentro de la ciudad. Pero cuando se construye la primera iglesia, por ahí por el siglo IV, esa iglesia estaba en las afueras de la ciudad. La arqueología también nos dice de que este lugar fue destruido y encima se colocó un templo pagano. Pero después, siglos después, se vuelve a construir la iglesia y este, como te decía, es un set de iglesias que conmemora no solamente el lugar de la crucifixión, como también en esa dirección se encuentra el sepulcro. El sepulcro donde fue puesto el cuerpo de Jesús y al tercer día Él resucitó. Nuevamente, hay que usar mucho la imaginación porque esta es una iglesia. Cuando subamos vas a ver muchas velas, vas a ver muchos quizás santos, imágenes, pero acá hay que usar la imaginación, quizás quitar todo eso y entender que estamos en el lugar donde Jesús cargó su cruz y donde Él fue crucificado. Aquí quiero que pensemos en ciertas cosas que ocurrieron en este lugar. En el día martes vamos a encontrar el título Consumado es, consumado está.
o como dicen algunas versiones, hecho está. Y tenemos que entender de que la muerte de cruz es una muerte lenta, pero aún así Jesús desde la cruz va a decir algunas palabras. Él tiene que hacer un gran esfuerzo para poder levantarse y respirar y decir algo. Pero entonces Juan registra algunas de esas palabras. Una de ellas, por ejemplo, es desde la cruz. Él, mirando a los que están ahí, le habló a su madre. Y hablándole a su madre, él entonces le dice a Juan, Juan, he ahí tu madre, y a María le dijo, he ahí tu hijo. Y dice el Evangelio que desde ese momento Juan recibe a María en su casa. Entonces, a pesar de todo el dolor, de todo el sufrimiento, en vez de enfocarse en sí mismo, él se enfoca entonces en quienes le rodean y él quiere que entonces Juan se haga cargo de su madre María. Interesante entonces que desde la cruz Jesús sigue pensando en quienes le rodean y en quienes le siguen. Estamos en la parte de arriba, superior, de lo que es el Monte de la Calavera. La tradición señala este lugar como el lugar donde fue puesta la cruz. Ahora, quiero que, yendo a la lección, veamos algunos detalles que nos da Juan acerca de lo que pasa ese día viernes, cuando Jesús fue crucificado. Ya vimos que Pilato realmente no quería condenar a Jesús. Y una vez que se los entrega, dice que él manda poner la causa de la crucifixión, es decir, una inscripción que iba a ir en la cruz que decía por qué este hombre estaba siendo condenado a muerte. Y él puso ahí el rey de los judíos. Obviamente algo que a los judíos no les gustó y le pidieron cambiarlo, que dijera el que se hizo llamar rey de los judíos. Pero Pilato no quiso cambiarlo. Entonces queda ahí un testimonio de que quien estaba siendo crucificado era realmente el rey. Y eso es lo que apunta a la lección de esta semana. La hora de la cruz, la hora de la crucifixión de Jesús, que en realidad era un instrumento de tortura y de vergüenza, para Jesús era su momento de gloria, era su entronización. Él, el rey de los judíos, venía a cumplir las profecías, venía a cumplir todo lo que la Escritura decía de él, y él vino a este lugar a morir. Ahora, Juan no nos da tantos detalles de lo que pasa durante la crucifixión. Es bien escueto, dice, Pilato lo entregó para que fuese crucificado. Entonces vienen a este lugar, Jesús cruza la ciudad cargando su cruz, y entonces acá él es crucificado al medio, entre dos malhechores, entre dos ladrones, quizás personas que estaban acusados de crímenes graves contra el Estado. Mientras él está en la cruz, vimos lo que él dijo a María y a Juan, pero él también tiene otras palabras, y estas palabras son la palabra en griego tetelestai, y tetelestai es traducido como hecho está o consumado es, y esta palabra sale 2 veces en el Evangelio de Juan, para decirnos que ya llegaba la hora en que todo estaba por cumplirse, y para que eso se cumpla dice que Jesús pide agua, o pide para beber, dice tengo sed. Y entonces dice que los soldados romanos mojan una esponja, dice hay vinagre que había, y entonces le ofrecen en una rama de hisopo para que él pudiera beber. Y una vez que él lo bebe, dice que entonces él dice estas palabras, consumado es, tetelestai, hecho está. Es decir, se había completado algo, se había culminado algo, algo estaba ahora completo. ¿Qué es lo que se completa? Se completa lo que salió en Juan 17. Dice en esa oración de Jesús que el Padre le había encargado una misión a Jesús y ahora Jesús en la cruz la estaba cumpliendo, la estaba completando. También el hecho de que bebiera vinagre, aunque el original habla de algo agrio,
las traducciones dicen vinagre, pero más bien es un vino que se había echado a perder, un vino agrio. Era algo que al parecer bebían los soldados romanos cuando tenían que cumplir estas misiones de crucifixión, que podía durar quizás que alguien muriera varios días. Ellos tenían entonces ahí para beber vinagre, pero cuando Jesús pide, eso es lo que le dan a beber. Los soldados romanos, sin darse cuenta, están cumpliendo muchas profecías. Por ejemplo, los soldados romanos son los que, cuando Jesús muere, clavan la lanza en su costado para comprobar de que murió. Ellos también se reparten los vestidos de Jesús y ellos son los que dan a beber a Jesús vinagre. Y esa profecía entonces la encontramos en el Salmo 69. Todo lo que pasa en la muerte de Jesús, la forma en que Él murió, todo lo que está pasando en este lugar, estaba profetizado en Isaías 53, en el Salmo 22 y en otras partes de la Escritura. Todo estaba ya escrito. Entonces, en este lugar, Jesús dice esas palabras: consumado es. Una palabra que sí nos dice, Él ya cumplió lo que vino a hacer, pero también yo lo quiero ver como Jesús, a pesar del sufrimiento, a pesar de que está agonizando, Él está en completo control de sus facultades mentales. Él sabe muy bien lo que está sucediendo, lo que está pasando. Él sabe que le quedan pocos momentos de vida y Él entonces declara: está consumado, está hecho, está listo. Jesús acá entonces está cumpliendo todas las profecías y lo que el Padre le encargó que Él viniera a hacer, Él acá lo completó, Él lo hizo. Otro elemento que señala Juan que ocurre cuando Jesús muere es lo que pidieron los religiosos, los líderes judíos. Era viernes, iba a comenzar el sábado y ellos no querían que los que habían muerto quedaran colgados en la cruz. Así que piden a Pilato: Pilato, queremos que les quiebre las piernas para que así podamos retirar sus cuerpos muertos. Entonces dice que Pilato accede, vienen los soldados romanos, le quiebran las piernas el primer ladrón, cuando el segundo lo mismo, le quiebra las piernas, y cuando llegan a Jesús se dan cuenta que ya había muerto. Así que entonces no le quiebran las piernas, pero lo que sí hacen es entonces con la lanza atravesar el costado de Jesús. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque estaba profetizado que a Jesús no se le tenían que quebrar los huesos. Eso primeramente porque el Cordero Pascual no se le quebraban los huesos. Y también los salmos nuevamente señalan que al Mesías no tenía que quebrársele los huesos. Así que Juan, que estaba presente, que fue un testigo ocular, nos da todos estos detalles acerca de la muerte de Jesús. Juan, más que enfocarse en el dolor, se enfoca en que Jesús en este lugar y en ese momento cumplió con todas las profecías. Este mosaico es una verdadera obra de arte que trata de resumir todo lo que ocurrió en este lugar. La muerte de Jesús, cómo después fue bajado de la cruz, puesto sobre esta piedra para que su cuerpo fuera ungido antes de ser puesto en la sepultura, en el sepulcro. Capta realmente las emociones de todos los presentes. Estaban devastados por la muerte de Jesús. Se cree que esta piedra fue la piedra donde fue puesto su cuerpo para ser ungido, con los ungüentos que trajo Nicodemo. Y esta estructura que está acá protege esa cueva donde fue puesto su cuerpo. Cuando Jesús murió ese día viernes, aunque todos sus discípulos lo abandonaron y lo dejaron solo, aparecieron discípulos que estaban siguiendo a Jesús a escondidas, en secreto. Y ellos fueron Nicodemo y José de Arimatea. Pero como era viernes y ya estaba por entrarse el sol y comenzar el sábado, estos discípulos quizás no acaban con todos los procedimientos para enterrar a Jesús. Dice que el lugar de la sepultura estaba cerca, pero aún así entonces ellos al parecer hacen lo que pueden y después todos regresan a sus hogares.
Jesús pasó todo ese sábado en la tumba descansando y el domingo muy de mañana Él resucitó. Quiero que leamos entonces algunos versículos de Juan 20 para ver cómo nos cuenta la resurrección de Jesús Juan. Y vamos a ver entonces lo siguiente. Dice, el primer día de la semana, domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no habían entendido la Escritura que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Entonces tenemos el relato que algunos creen que es contradictorio con los otros discípulos, pero no. Tenemos que entender que, como lo relatan Lucas y Marcos, van otras mujeres también al sepulcro que querían ungir el cuerpo de Jesús, pero hallaron lo mismo. La piedra ya había sido quitada y entonces se encuentran que el cuerpo de Jesús no está. Acá Juan se enfoca en María Magdalena, que es la que va con el relato a los discípulos, y después entonces vamos a ver el encuentro que ella tiene con Jesús. Ahora quiero que pienses en lo siguiente. Dice que estos dos discípulos, Pedro, y se entiende que el otro discípulo es Juan, dice, vienen corriendo. Y el relato es un poco simpático porque dice que Juan, al parecer, que era más joven, corrió más rápido que Pedro. Él llega, se asoma y no entra. Y Pedro, él entró hasta adentro. Y él entonces se pone a mirar la escena. ¿Y qué es lo que ellos encuentran dentro del sepulcro? Obviamente el cuerpo no estaba, pero dice que ellos se fijan en que están los lienzos. Pero dice que están unos lienzos en una parte y el de la cabeza estaba entonces enrollado en otra parte. Y Juan, que al principio solamente se asomó, ahora nuevamente él sí entra junto con Pedro y dice que Juan fue el primero en creer. Aunque el Evangelio no lo especifica, pero en ese contexto de creer, él cree que Jesús resucitó, pero ellos se van de la escena y vuelven donde estaba el resto. Y ahora el relato se enfoca en María, que se quedó en ese lugar, pero ella se quedó llorando, porque en la mente de María se habían robado el cuerpo de Jesús. Y dice que ella vuelve a entrar al lugar y se encuentra con los ángeles, quienes le preguntan, ¿qué estás buscando? ¿A quién buscas? Después dice que Jesús mismo se le aparece a ella y le pregunta lo mismo. Y ella llorando dice, Señor, si tú lo tomaste, dime dónde está y yo voy a ir a buscar su cuerpo. En la mente de María, ella solamente quería que el cuerpo de Jesús tuviera ese entierro adecuado. Pero entonces Jesús la llama por su nombre, María. Y solamente con esta pura palabra, su nombre, ella quizás en el tono de voz, ahora sí reconoce que quien está hablando con ella es Jesús. Y ahora dice que al parecer ella abraza a Jesús y Jesús le pide que lo suelte porque él tiene que subir al Padre. Y le pide a ella una misión, anda y cuéntales a mis hermanos lo que has visto. Entonces María Magdalena pasa de la tristeza al gozo, un tema que Jesús ya había mencionado en el discurso de despedida, que esto iba a pasar con todos. Todos se iban a entristecer, pero luego se iban a alegrar. Entonces María Magdalena va ahora nuevamente con esta noticia de que Jesús estaba vivo. Yo quiero que pienses en María. Quiero que pienses en todos estos personajes que menciona Juan, pero quiero que pienses en María, porque María estaba triste, pero cuando ella ve a Jesús, lo abraza. Lo abraza y ella no lo quiere soltar. Pero Jesús le pide que lo suelte porque él todavía tiene que subir al Padre. Entendemos que quizás brevemente a presentar entonces su muerte y la aceptación del Padre del sacrificio de Jesús. Yo te pregunto, si tú hubieses estado ahí, ¿qué es lo que tú hubieras hecho?
¿Hubieras hecho como María, que se queda ahí llorando por la muerte de Jesús? ¿Hubieras sido como Juan y Pedro, que van, miran y después regresan a su casa? Lo importante es que vemos acá una transición, porque los discípulos pasan de discípulos a ser los amigos de Jesús, pero una vez que Jesús muere y resucita, Jesús se refiere a ellos como sus hermanos. Jesús, después de la resurrección, Él permanece con este cuerpo humano que ahora ha sido glorificado, pero Él permanece para siempre como uno con la familia humana, con nosotros. Él permanece entonces con este cuerpo glorificado, pero un cuerpo finalmente humano. Entonces, todo lo que nos presenta acá Juan es para que nosotros también podamos ver los testigos de la resurrección. La tumba realmente estaba vacía. Y lo que pasó ahí no fue que se robaron el cuerpo, porque los lienzos estaban cuidadosamente enrollados. Ese había sido Jesús, que una vez que resucita, entonces Él deja esos lienzos quizás como un testimonio de que Él ya había resucitado. Así que, ¿qué tiene que quedar en nuestras mentes? Que la tumba quedó vacía. Ese lugar que vimos recién, que es el Santo Sepulcro, que es toda una estructura que se construye sobre la cueva, porque esa cueva, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús, era la tumba de José de Arimatea. Entonces se construye todo eso sobre ese lugar para mostrar, para marcar el lugar donde el cuerpo de Jesús en algún momento estuvo, pero después entonces se quita la piedra, no para que Él salga, porque yo creo que esa tumba no podía retener a Jesús. Esa tumba que tenía esa roca fue quitada la roca para que los discípulos pudieran entrar y ellos pudieran ver que Jesús realmente ya no estaba en ese lugar. Así que la tumba está vacía. Jesús venció la muerte, Jesús vive. Y ese es el mensaje de Juan, el mensaje de la buena noticia. La tumba no pudo retener a Jesús, Él sí cumplió su misión, pero ahora Él vive por los siglos de los siglos. Y Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Así que te pregunto, ¿tú crees esto? Esto es lo que Juan quiere. Él deja este relato para que todos nosotros creamos que Jesús es el Cristo. Y como ya vimos esa lección de Tomás, no tenemos que ser como Tomás, que él pedía ver para creer. No, nosotros no hemos podido ver nada de esto. Podemos ver los lugares donde todo aconteció, pero nosotros creemos en la Escritura porque está escrito que Jesús se levantó de los muertos, Él realmente resucitó. Amigos, estamos yendo a la conclusión. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Y para ir concluyendo, quiero leer una cita del día viernes, que dice lo siguiente. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido con la obra que vino a hacer, y con su último aliento exclamó, consumado es. La batalla había sido ganada, su mano derecha y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como conquistador, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo hubo entre los ángeles! Todo el cielo se asoció al triunfo del Salvador. Satanás fue derrotado y sabía que había perdido su reino. El clamor consumado es tuvo un profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. El grito de Jesús fue un grito de victoria. Sí, para todo el mundo no podía ser el Mesías. ¿Cómo el Mesías iba a morir así? Una muerte tan vergonzosa. El Mesías tenía que venir a reinar, pero Jesús tenía que comprarnos con su sangre, tenía que entregar su vida en rescate por muchos. Así que muchos no lo entendieron, pero Él vino y cumplió, y esta expresión es una expresión de victoria que retumba por los siglos hasta alcanzarnos a nosotros. Nos despedimos de este lugar, desde la Vía Dolorosa,
donde Jesús pasó cargando su cruz hacia ese lugar llamado el Monte de la Calavera, el Gólgota. Y quiero que pienses en lo siguiente. Vimos a varios personajes interactuar con Jesús, pero yo quiero que nos despidamos pensando en María Magdalena, porque María Magdalena, una mujer de la cual Jesús expulsa 7 demonios, una mujer quizás con un pasado tormentoso, quizás en los tiempos bíblicos las mujeres no tenían un testimonio creíble. Así que una mujer que estuvo atormentada por demonios, una mujer con ese pasado así, ¿cómo podía ser ella la elegida por Jesús para contarles a otros de que Él estaba vivo? Pero así es el Evangelio y así es Dios. El Señor siempre elige a aquellos más débiles, aquellos quizás no con un pasado perfecto, para que ellos hablen de ese Salvador perfecto. Entonces el foco no está en la persona, el foco está en el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Jesús vive, Jesús venció la muerte, sí, Jesús sufrió muchísimo, pero ahora Él está vivo y Él entonces viene a darnos esa esperanza. Y Él quiere que tú y yo participemos contándoles a otros de su victoria y de que gracias a Él todos nosotros podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Permíteme orar para despedirnos. En este lugar queremos, Señor, darte las gracias por habernos enviado a Jesús y que Él sea para todos nosotros esa inspiración y esa motivación para salir a compartir las buenas nuevas de que Él vive y de que en Él todavía hay perdón de pecado. Te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, amigos, por su compañía. Que el Señor les bendiga.